Hola chicos, yo soy Fichines Online y hoy estoy colaborando con Juan Diego en este video. Él escuchó sus comentarios, así que decidió hacer la versión alternativa de Tierra de Nadie. Esta vez con un final triste, donde las razas pelearán a muerte y será narrado por mí. Si quieren conocerme un poco más, los invito a visitar mi canal. Capítulo 1. Tierra de Nadie. Había hace mucho tiempo un mundo llamado Tierra de Nadie. Este no era cualquier mundo, pues no era para nada homogéneo. Había 4 razas muy distintas entre sí, las cuales habían coexistido desde el comienzo, cuando según algunos el dios Krapsila creó todo. La geografía del mundo los hacía menos cohesionados, pues estaban separados por grandes ríos. Lo único que los unía era su dependencia comercial, ya que el dinero hace feliz a cualquiera. Capítulo 2. El origen del problema. Pronto iba a llegar el año 3000, así que para celebrar esa gran fecha, los enanos comenzaron a organizar una celebración conmemorativa en la que invitarían a los reyes y algunos soldados de los reinos vecinos. Si todo salía bien, esto mejoraría demasiado las relaciones diplomáticas. El día llegó, era ya casi el año 3000, y todos hacían la cuenta regresiva, mientras los fuegos artificiales eran preparados. Era la primera vez que los 4 reyes se verían frente a frente y todo iba bien, hasta que los soldados orcos empezaron a atacar a los animales que los enanos habían dejado para el festín. Esto indignó al rey elfo, quien no come carne, pero aún más enojado estaba el rey enano, quien no sabía qué iba a hacer ahora. Pero todo explotó cuando el rey humano llamó a los orcos bestias salvajes. Esto desató la ira del rey orco, y así la discusión subió y subió de tono y se burlaron hasta de la vestimenta, el color de piel y las costumbres de cada uno. Todo fue un desastre. Los reyes se retiraron, no sin antes declarar la guerra uno a otro. Lo peor había comenzado. Capítulo 3. Preparándose para la guerra. Los reyes estaban ciegos por la ira y la rabia. Querían ganar e imponer su reino, raza y costumbres sobre el mundo. No importaba el costo o cuántas vidas perderían. Ellos lo lograrían. Así que mandaron a sus ejércitos a campos de entrenamiento especializados para que aprendieran a utilizar armas mágicas y prohibidas y sobre todo para que fueran los más mortíferos posibles. Capítulo 4. La guerra. Al iniciar la guerra se sabía que nada bueno iba a pasar, pero el momento había llegado. Los 4 reinos estaban en guerra. Los primeros en enfrentarse fueron los enanos y orcos. En una gran batalla, mientras los soldados eran embarcados para las invasiones, los elfos lograron ganarle a los enanos. Así, tomaron el control total de la isla. Los humanos preparaban una gran invasión a los enanos, que resultó siendo un desastre. Los enanos buscaron revancha contra los elfos, fracasando, pero haciendo considerables daños. Mientras todo era un caos, los enanos eran brutalmente invadidos desde todos los frentes. Orcos, elfos y humanos parecían pelearse por ver quién los acabaría primero. Al mismo tiempo, los elfos atacaban a los orcos, pero con pocos resultados. Aunque sin duda el punto clave del conflicto era el reino enano, que había entrado en crisis. Cuando enviaron a la mayoría de sus soldados, fueron a atacar a los elfos dejando desprotegido al reino. Esto fue cruelmente aprovechado por sus enemigos, ya que masacraron a toda la población, y poco después al rey Carlos. Si bien el rey enano sería el primero en caer, dejó un importante legado, que fue la debilitación del reino elfo.
quien pronto estaba rodeado de dos potencias hostiles, por lo que estaban con pocas probabilidades de seguir con vida. La pesadilla se hizo realidad cuando los humanos y orcos, en un frenesí, empezaron a atacar a las ciudades de los elfos, ya desgastadas por la guerra contra los enanos. Los elfos no podían hacer nada contra el ejército humano, quienes estratégicamente destruyeron sus puertos. Lo peor fue que los orcos y los humanos atacaban simultáneamente por dos frentes distintos, y lógicamente los elfos no pudieron resistir. Al final, los humanos y orcos mataron a toda la población de la capital del reino elfo. Su final fue trágico, podríamos decir heredado del reino enano. Después de eso, los reinos restantes se basaron en la fundación de colonias para así cumplir con la demanda de recursos que la guerra exigía. Capítulo 5. El gran final. Las tensiones aumentaban y los primeros enfrentamientos se dieron en las ruinas del reino elfo, en una especie de fuego cruzado. Después, los orcos destruyeron las colonias humanas, a lo que los elfos respondieron devolviéndole el favor. Después de esto, los humanos acertaron un golpe muy duro, haciendo daños terribles a la capital de los orcos. Y destruyendo la segunda ciudad más importante, matando alrededor de 1500 unidades y con ello limitando su producción de soldados. El rey orco, en su desesperación, envió a sus soldados a atacar al reino humano, ocasionando daños considerables, pero no iguales a los que los humanos les habían hecho. Después de esto, era claro quién iba a ganar, ya que en el reino orco la comida se acababa, por lo que varios civiles desertaron y formaron su propio reino, el cual era neutral a la guerra. Los orcos restantes juraron pelear hasta la muerte, pero aunque lucharon con gran coraje una y sobre todo fácilmente, iban cayendo las ciudades del reino orco. Y con un ejército impresionante, cada uno de sus ciudadanos fue cruelmente aniquilado. Era el fin de la guerra, y los humanos ahora, los dueños de tierra de nadie. Pero espera, aún queda el pequeño reino orco, y no sabemos qué pueda llegar a pasar. Esta historia continuará. Capítulo 6. Un mundo posguerra. La guerra anterior había sido devastadora. Dos razas estaban extinguidas, más de 40.000 muertos, ciudades en ruinas, desdicha, crisis económica debido a la caída en el comercio, ya que productos como el sushi, la mermelada, la sidra y la cerveza ya eran inexistentes, y sobre todo un sentimiento de tristeza generalizado entre los sobrevivientes, especialmente en el reino humano, ya que sus habitantes habían empezado a cuestionar las decisiones del rey Juan, las cuales habían ocasionado lo antes dicho. Aún así, esto pudo ser superado, y con un acuerdo de colonización, humanos y orcos repoblaron cada esquina de Tierra de Nadie. Capítulo 7. Aumento de tensiones. Ya no había más tierra para expandirse, y los humanos y orcos estaban codo a codo,
una situación desfavorable, considerando el odio mutuo que ambas razas se tienen. El rey Juan, quien era ahora incluso más xenófobo tras los eventos de la guerra, creía que compartir tierra de nadie con criaturas brutas y torpes como los orcos era inaceptable. Si él declaraba la guerra, era muy claro quién ganaría, ya que él y su reino eran poderosos y formidables, mientras que el rey de los orcos y su reino apenas le llegaban a los talones. El dios Krabsila, al ver las siniestras intenciones de Juan, se le apareció al rey orco y le dijo que a pesar de que los orcos no eran su raza favorita, los bendeciría y daría el poder para poder enfrentar al rey Juan. A cambio, solo debían prometer no atacar a los humanos, a menos que ellos lo hicieran primero. El rey orco aceptó, recibiendo el poder que necesitaba. Krabsila se alejó hasta desaparecer en el horizonte. Al enterarse del nuevo poder que había obtenido el rey orco, el rey humano accedió a reunirse con él para entablar mejores relaciones diplomáticas, aunque no llegaron a un acuerdo, ya que hubo muchas discrepancias. Esto hizo que el rey Juan fantaseara con declarar la guerra y matar al rey orco ahí mismo, aunque luego desistió. Capítulo 8. Guerra civil. En el reino humano ya se hacían más fuertes los rumores de que el rey Juan estaba algo demente y quería ir a la guerra contra los orcos. Además, las noticias de la aparición del dios Krabsila y su desaprobación hacia la actitud del rey Juan resonaban en las calles, mientras que la anhelación por un nuevo líder crecía. El rey Juan, temiendo una guerra civil, condujo a los líderes de las ciudades a una trampa donde fueron masacrados sin piedad ante la mirada de varios niños. Ese fue el punto de quiebre, lo que ocasionó que las ciudades empezaran a armarse, sobre todo con armamento procedente de hechiceros oscuros comprado a crédito. Esto previendo la guerra civil. Juan, desesperado, acudió a firmar un tratado de alianza con el cual no calmó los anhelos de un nuevo gobierno, e incluso suscitó movimientos en el reino orco, cuyos ciudadanos no veían bien una alianza con el reino, que había masacrado a sus ancestros. El día llegó y los habitantes rebeldes de los dos reinos se rebelaron, formando dos nuevos reinos. Del lado de los orcos, el nuevo reino de Tag-Tak fue fundado, y del humano, el reino de Great Shivid. La guerra explotó, e inmediatamente cientos de civiles y soldados se enfrentaban en lo que parecía el infierno en la tierra. Solo en los primeros momentos, ciudades enteras estaban en ruinas, y miles de unidades heridas por el fuego. En el frente humano se vivía una pesadilla, debido a la proximidad entre los enfrentados y la hostilidad de las batallas. Por su parte, el reino rebelde orco había soportado mucho, a pesar de estar completamente rodeado. Aunque su final se acercaba, el reino rebelde humano pasaba por la misma situación, ya que sus ciudades habían sido fuertemente afectadas. Mientras el reino orco rebelde acertó su último golpe antes de ser destruido,
ya que sus soldados lograron matar al rey Orcorrid y capturar la capital del reino orco. Con esto, la guerra civil de los orcos veía su fin, y solo bastaba recuperar las ciudades rebeldes. Aunque todo parecía mejorar, las consecuencias de la guerra eran notables, ya que había muerto alrededor del 50% de la población. Aún así, los anhelos de un nuevo gobierno no cesaban en el reino humano, en lo cual pronto estalló una segunda guerra civil que exigía la destitución del rey Juan. Pero los reinos rebeldes fueron rápidamente vencidos debido a su falta de recursos. Capítulo 9. La ira de Dios. El dios Cravsila, quien había estado siguiendo de cerca los eventos sin intervención alguna, pensó que ya era hora de acabar con el reinado de terror de Juan, por lo que apareció para darle un ultimátum exigiendo su renuncia, o maldeciría para siempre tierra de nadie. Juan se negó, y cumpliendo su amenaza, Cravsila esparció el virus hongo por el mundo, el peor de todos, el cual transformaba a los seres en hongos humanoides muy peligrosos y se esparcía muy rápido. En poco tiempo el mundo estaba infectado y había casos por doquier. El mismo rey Juan murió peleando contra las criaturas hongos. Su muerte debilitó grandemente al reino humano y poco a poco las ciudades del mundo fueron cayendo ante el virus. Los sobrevivientes entonces entendieron que solo les quedaba implorar misericordia a Cravsila. Ante las súplicas, Cravsila pareció enfrentar al virus, pero al darse cuenta de la fuerza que poseía, desistió. Capítulo 10. Un nuevo comienzo. Cravsila, en pro de enmendar sus errores, le dio una nueva oportunidad a las 4 razas, resucitándolas y dándoles nuevos aliados como el Doctor de la Plaga y los druidas, para enfrentar a un enemigo en común, el virus hongos. ¿Podrán las 4 razas recuperar Tierra de Nadie o fallarán en el intento? Esa es una historia para un próximo video. Capítulo 11. Introducción. Ya han transcurrido varios años desde que Tierra de Nadie fue destruida por el virus hongo, y aún así, las 4 razas no han hecho mucho para reconquistar Tierra de Nadie. El número de criaturas hongos es simplemente demasiado, y los 4 reinos tienen muy poca cohesión a la hora de atacar. Algo se tenía que hacer. Por lo que el rey Vicente, un orco muy testarudo, se aventuró solo a matar criaturas hongo, confiando en su gran poder y habilidades. Un terrible error, ya que a pesar de que recibió ayuda, fue paralizado y luego transformado en una criatura hongo. La muerte de Vicente, sucedido por Topo, hizo entender a las 4 razas sus falencias, y si de verdad querían recuperar Tierra de Nadie, tendrían que ser más unidos. Capítulo 12. La Reconquista. Los 4 reyes, ahora con unas ideas claras y comunes, acordaron unificar sus reinos en uno solo, con Ricardo el Enano como rey. Esto debido a su buena administración,
mientras que los otros 3 reyes restantes renunciaron a la corona y pasaron a ser líderes de sus respectivas ciudades. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo. 4 razas que antes habían luchado a muerte estaban ahora conviviendo pacíficamente dentro de un reino común. El experimento salió mejor de lo esperado, ya que se les podía ver luchando contra los hongos y cosechando el trigo, talando árboles, creando caminos y demás. Todo esto en la misma ciudad. Cravsila, al ver que al fin habían comprendido el mensaje de unidad y aceptación, decidió ayudarles, matando muchos hongos y bendiciéndoles. Todo estaba listo para retomar tierra de nadie, así que se desplegaron por doquier cientos de soldados acompañados por doctores de la plaga, druidas y magos blancos. El objetivo era claro: todo o nada. La batalla empezó. Fue difícil, pero poco a poco lograron vencer a los hongos en una aplastante derrota. Ahora solo debían repoblar el mundo. La gran conquista había terminado. Tierra de Nadie era de las 4 razas de nuevo, y lucía hermosa. Era como un sueño. Humanos, elfos, orcos y enanos conviviendo en perfecta armonía. Pero como todos sabemos, nunca hay finales de cuento, y pronto una nueva amenaza saldría a la luz. Capítulo 13. Un nuevo mal. Mientras tanto, en otro mundo muy distante conocido como el infierno, un ser muy malvado y poderoso veía con recelo la armonía que existía en Tierra de Nadie, a la vez que encontraba la excusa perfecta para convertirla en su segundo infierno. Se trataba del mago oscuro Caballo, el ser maligno más poderoso del universo, quien era a su vez el amo del infierno, y que recordaba perfectamente la deuda que los humanos habían contraído con él al comprarle bastones mágicos de fuego a crédito. Por lo que envió a algunos de sus generales a negociar con el rey Ricardo. Ellos exigían 100.000 lingotes de oro, esto considerando los intereses, ya que había pasado mucho tiempo desde que se contrajo la deuda. Lamentablemente, el reino no poseía tal cantidad de dinero, así que Ricardo, para demostrar poder, decidió matar a los generales. Esto enfureció a Caballo, quien ahora estaba decidido a invadir Tierra de Nadie. Así que abrió un portal llevándose consigo a muchos demonios, esqueletos, nigromantes y zombies. Al llegar, inmediatamente se desató una batalla brutal, ya que Caballo buscaba hacerse con el control de un gran pedazo de territorio para abrir más portales y traer más unidades. Caballo no la tuvo nada fácil, ya que los magos blancos, druidas, doctores de la peste y soldados ponían una gran resistencia. Por lo que tuvo que esparcir esporas de hongos
y virus zombies en el aire del mundo. Su efecto fue muy eficaz. Y lo más importante, le dio el tiempo suficiente para construir más portales. Ahora Caballo podía usar todo su poder y habilidades, por lo que pronto reinaría el caos. No contento con eso, desató grandes catástrofes como nubes de lava, meteoritos, casas y árboles vivientes y demás. Ya no quedaba nada del armonioso paraíso que era Tierra de Nadie. Capítulo 14. Un nuevo mundo. Así que antes de que fuera muy tarde, se construyó un portal para que escaparan varios ejemplares de cada raza. El portal se abrió llevándoselos mientras que Tierra de Nadie ardía en el fuego eterno. En el viaje, el grupo se dividió en dos. Humanos y orcos llegaron al planeta Tierra en el año 2050 y quedaron estupefactos por todas las nuevas cosas que ese mundo tenía. Mientras que elfos y orcos llegaron al mundo de Rocastral en el año 632, un mundo grande y diverso con varios archipiélagos y ríos. Capítulo 15. Final de temporada. Si has llegado hasta aquí, mil gracias por ver Tierra de Nadie. La primera temporada ha finalizado, pero tranquilos, una segunda está por venir. Agradecimientos especiales a Mastef, Unununium, Quick Last y Ricardito. Hasta la próxima.